Sí, proponer una forma de actuación nueva, la tuya. No sabría cómo. Yo te he visto en las reuniones y tienes alma de empresario. Aunque en algunos... De verdad, siento todo el descalabro que le puedo haber causado. En parte sí. No le voy a engañar. Verás, entiendo que da miedo tomar determinadas de su proyecto crece. Uno no es capaz de saborear todo lo que ha conseguido. ¿Y dónde está Gina? No hacía ninguna falta, mujer. Bueno, es la patrona de allí, de Don Benito, y nosotros somos muy devotos en nuestra familia. Qué regalo más bonito, Claudia. Ten por seguro que si salgo de esta, iré personalmente a Don Benito a darle las gracias. Cuidado con la promesa que se le hace a la Virgen, ¿eh? Que luego si no la cumple, a Benito, a Extremadura, a conocer a mi familia. Y ojalá se quedaran en mi casa. Papá, ¿estás bien? Ay, sí, los puntos que quedan animando a los demás. Más te vale no dejar escapar. Aquí tienes el listado de envíos que me pediste. Veo que las ventas de los productos Brosar y nuestras expectativas con la campaña es que aumentemos hasta un 15%. Esto deberíamos He llegado a un acuerdo con la patronal y ha finalizado la huelga. Las variarán notablemente. ¿O no? ¿Quién sabe? Nuestros Ir clientes... hacia vuestros intereses. Como hizo Marta con esa ridícula productos Brosar de la vista de las clientas. Cada uno juega sus cartas, Gabriel. ¿Tiene algo que ver con todo eso? No sé por qué llegas a esa conclusión. Te aseguro que no te incumbe. ¿Sabes, Andrés? ¿No te lo imaginas? Evidentemente no. Si no, no te hubiera preguntado. Menos mal. De momento. Nunca sé. Pero te lo advierto. No voy a consentir ninguna falta de... Y si no es por mí, que lo sea por tus hijos. Mis hijos no tienen nada por lo que avergonzarse de su Pues madre. atiendas tus labores con mis hijos. Qué alegría tenerle de vuelta. Da gusto tenerte en casa de nuevo. Sí. Puedes subir las maletas del señor a su habitación y dígale a Manuela que a partir de hoy volveremos a ser. No le des más vueltas. Este es el lugar en el que tienes que estar. Eso es lo que tenía que hacer. Claro. Bien. Se me olvide, tenía que comentarte una cosa. Hacer negocios con él. Todo el mundo comete errores, hijo. No, sí, yo de eso sé bastante. O más bien que el otro sepa aceptar nuestro perdón, que en eso usted es único. Con la gente que pertenece a nuestra misma sangre. Aunque siempre hay alguna excepción. Es la manzana podrida que hay en todos los cestos. Exactamente igual que hace media hora cuando se fue. Y tú también. No entiendo qué necesidad tienes de dormir aquí, en ese sillón del demonio. ¿El qué? ¿Podrías dormir aquí conmigo? Duele mucho y así les doy un poco de pena. Ya. ¿Eh? Me ha regalado Claudia. La patrona de su pueblo. Muy buena chica. Muy buena chica. Y lo mejor... Si verás... Solo espero que no termine cansándose de las peculiaridades de nuestro hijo. No, se lo veo en la mirada. Y mira, tenemos que estar muy contentos, Guido. Deja ya de decir esas cosas. Ya ves.
Es absurdo obviar que mañana... Y si a mí me pasa algo, tú también tienes que buscar tu felicidad y pronto de casa. Y harán sus vidas tonterías. Yo no quiero que te quedes aferrada a mi recuerdo, ¿eh? ¿Sería mi decisión? Pues una decisión equivocada. Yo no tengo que rehacer mi vida. Porque yo ya tengo una vida. Vamos a estar juntos hasta que seamos dos ancianos. ¿Qué ocurre cuando una operación sale bien, pero nadie puede celebrar todavía? ¿Qué pasa cuando unas simples fotografías pueden destruir un matrimonio, romper otra pareja y provocar un enfrentamiento que lleva demasiado tiempo esperando? Y sobre todo, ¿qué sucede cuando quienes parecían dispuestos a rendirse deciden empezar a luchar a espaldas del hombre que pretende controlarlo todo? El capítulo 642 de Sueños de Libertad nos deja precisamente en ese punto. Pablo ha superado el quirófano, pero la verdadera respuesta todavía no ha llegado. Begoña se ve obligada a pronunciar en voz alta aquello que Gabriel llevaba tiempo temiendo. Tasio descubre que desear una nueva vida no significa necesariamente tener el valor de construirla. Marta y Fi preparan una rebelión comercial que podría cambiar el futuro de la fábrica. Aquí, mientras unos intentan salvar empresas, relaciones o familias, otros empiezan a preguntarse quiénes son realmente y qué quieren hacer con sus vidas. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a analizar con calma todo lo ocurrido en Sueños de Libertad, capítulo 642, siguiendo cada uno de sus conflictos, entendiendo qué mueve a sus personajes y prestando especial atención a esos pequeños detalles que pueden acabar teniendo consecuencias enormes. Porque este episodio no necesita grandes explosiones para mantenernos en tensión. Aquí basta una fotografía, una conversación, una duda o una decisión tomada en el peor momento posible. Comenzamos en el hospital. Pablo acaba de salir de una operación que tenía a toda su familia conteniendo la respiración. Cuando despierta, lo primero que percibimos es su vulnerabilidad. Tiene frío. Está todavía bajo los efectos de la anestesia. Su cuerpo acaba de pasar horas en un quirófano. Pero en cuanto empieza a comprender dónde está, la preocupación física deja paso inmediatamente a algo mucho más profundo. ¿Quiere saber qué han encontrado? Miguel trata de tranquilizarlo. El doctor Lozano está satisfecho. La intervención ha ido bien. Han conseguido extirpar el tumor sin demasiados problemas, después de todo lo que la familia ha vivido durante los últimos días. Esa debería ser una noticia capaz de devolverles el aire. Pero Pablo no se conforma. Porque extirpar el tumor era solamente una parte de la batalla. Ahora queda saber qué era exactamente aquello que estaba creciendo dentro de él. ¿Benigno? ¿Maligno? Los médicos todavía no pueden responder. Hay que esperar a los resultados de anatomía patológica, y ahí el episodio cambia de tono. Porque Pablo hace la pregunta que nadie quiere escuchar. Si fuera maligno... Miguel intenta evitar una respuesta demasiado concreta, pero Pablo insiste, tiene derecho a conocer la verdad, y cuando finalmente se habla del pronóstico de un carcinoma gástrico, la esperanza que había entrado en la habitación después de la operación vuelve a quedar suspendida. En el mejor de los casos se habla de años, pero también se reconoce que muchos pacientes no llegan siquiera al año. Es un momento durísimo precisamente porque la serie no necesita mostrar una nueva complicación médica. La operación ha salido bien, ese es el problema. Ha salido bien y aún así nadie puede sentirse completamente a salvo. Nieves intenta cambiar el foco. Pablo está consciente. Los médicos han podido operar, eso es lo que importa hoy. Mañana ya habrá tiempo para afrontar el siguiente miedo. Y esta actitud de Nieves resulta fundamental durante todo el capítulo. Pablo está mirando hacia un futuro que teme perder. Nieves, en cambio, intenta obligarlo a permanecer en el presente, un día una noticia. Una pequeña victoria cada vez, pero atención, porque mientras una familia se enfrenta a la posibilidad de perderlo todo por una enfermedad, en otro lugar alguien está a punto de renunciar voluntariamente a la vida que había imaginado. Paula está ilusionada muchísimo. Se nota desde el primer momento. Ha encontrado un anuncio de un piso en alquiler. Ya está pensando en contribuir económicamente, en los muebles, en cómo organizarán aquel espacio. Incluso recuerda una mecedora que había en casa de su abuela Lola y aquellas tardes en las que se quedaban hablando.
Es uno de esos pequeños sueños cotidianos que dicen muchísimo más que cualquier gran declaración de amor. Paula no está imaginando simplemente 4 paredes, está imaginando intimidad, rutinas, recuerdos, una vida compartida con Tasio. Por eso el golpe resulta todavía mayor cuando él la detiene. No habrá piso. Tasio ha hablado con su padre, y después de esa conversación ha cambiado de opinión. Su argumento revela perfectamente el conflicto que lo paraliza. Es un hombre casado. Si abandona definitivamente la casa familiar y se instala en un piso, estará admitiendo delante de todos que su matrimonio no funciona. Además, Carmen sigue fuera cuidando de su madre. Y Tasio teme decisión pueda significar socialmente, teme las apariencias, teme los comentarios, teme las consecuencias empresariales. Teme que su vida privada afecte a la imagen de alguien que participa en la dirección de 2 empresas. En otras palabras, Tío durante unos instantes se permitió imaginar una nueva vida. Descubre que todavía sigue condicionado por la antigua. Aquí Paula lo entiende perfectamente. Por eso no necesita demasiadas palabras para expresar lo que siente. Para ellas, Tasio está eligiendo nuevamente lo cómodo frente a lo verdadero. Pero antes de entrar más profundamente en ese conflicto, el capítulo nos lleva hacia una escena mucho más peligrosa. Gabriel ya sabe que hay algo que no controla, y tiene pruebas o, al menos, tiene algo que puede utilizar como pruebas, fotografías. Gabriel ha hecho seguir a Begoña. Todo apunta a que ha recurrido a un detective para descubrir qué hace cuando él no está delante. Y ahora tiene unas imágenes de Begoña junto a Andrés. Ella insiste en que Andrés únicamente estaba consolándola. Pero Gabriel no está buscando una explicación, está buscando una confirmación de aquello que ya había decidido creer. La tensión aumenta hasta el punto de que Begoña le exige que la suelte porque le está haciendo daño. Y ahí queda claro que la discusión ha dejado de ser simplemente una pelea matrimonial. Gabriel quiere controlar la situación, controlar la interpretación de las fotografías, controlar lo que Begoña siente. Si pudiera, controlar incluso quién tiene derecho a consolarla. Cuando Begoña le recuerda que su vida se ha convertido en un infierno desde que se casó con él, Gabriel responde hablando de lealtad, respeto y del acuerdo que existe entre ellos. Pero esa palabra, acuerdo, resulta irrevelador, porque la relación entre Gabriel y Begoña parece cada vez menos un matrimonio y cada vez más una prisión sostenida por obligaciones. Entonces llega la pregunta que cambia la escena. Gabriel quiere saber si Begoña sigue enamorada de Andrés. Begoña intenta esquivarla. Pregunta qué importancia puede tener lo que ella sienta. Pero Gabriel insiste una vez, otra vez, hasta que ella finalmente lo dice, sí. Sigue enamorada de Andrés desde el día en que lo conoció. La confesión es devastadora, pero Begoña añade inmediatamente algo fundamental. Jura por sus hijos que no ha ocurrido nada entre ambos, no niega sus sentimientos. Niega haber cruzado esa línea. Esta diferencia es esencial. Begoña podría haber mentido. Podría haber dicho que ya no siente nada. Podría haber elegido una respuesta más cómoda. Pero en un momento de enorme presión, decide reconocer una verdad emocional aunque sabe que Gabriel puede utilizarla contra ella. Naturalmente, eso es exactamente lo que pretende hacer. Gabriel interpreta que Andrés sabe perfectamente lo que Begoña siente y que únicamente está esperando el momento adecuado para acercarse. Por eso amenaza con enseñar las fotografías a la familia. Quiere que todos vean al supuesto caballero perfecto persiguiendo a una mujer casada. Begoña intenta detenerlo. Le recuerda que Andrés está centrado en Valentina, que su vida ahora está con ella. Pero Gabriel ya no está reaccionando únicamente desde los celos. Está reaccionando desde la humillación. Un Gabriel humillado puede convertirse en alguien todavía más peligroso. En medio de los gritos escuchamos llorar a Juanito. Julia interviene, el niño está sufriendo las consecuencias de una pelea que ni siquiera puede comprender. Y Begoña promete que algo así no volverá a ocurrir. Una promesa que, viendo la situación en esa casa, parece cada vez más difícil de cumplir. Y aquí encontramos una de las grandes preguntas del capítulo. ¿Puede Begoña proteger realmente a sus hijos mientras continúa atrapada junto a Gabriel? Pero no olvidemos a Paula, porque su conversación con Tasio todavía no ha terminado. Tasio intenta justificarse, dice que la situación en la casa familiar se ha calmado. Su relación con su hermana ha mejorado. Incluso bromea con que probablemente ya puedan cruzarse sin lanzarse jarrones. Para él,
regresar empieza a parecer una solución razonable. Para Paula, en cambio, es una traición a todos los planes que habían construido. Ella se lo recuerda. Tenían proyectos. Los dos estaban ilusionados, pero a la primera dificultad Tasio parece dispuesto a tirarlos por la borda, y él reconoce algo importante. Quizá se dejó llevar por la emoción. Quizá imaginar que podía vivir con Paula hizo que no pensara suficientemente en las consecuencias. Pedro entonces vuelve a hablar de negocios, de imagen, de responsabilidad, y Paula hace la única pregunta que realmente importa. ¿Y tu vida? Tasio responde de una manera tristísima. Su vida es la que es. No puede cambiarla. Ese pensamiento explica prácticamente todo por su comportamiento. Paula, en cambio, sí cree que una vida puede cambiarse. Por eso lo llama cobarde. Tasio, lejos de negarlo con firmeza, admite que quizá lo sea, no es falta de sentimientos, es falta de decisión, y a veces esa diferencia duele todavía más. Mientras unas relaciones empiezan a romperse por miedo, Marta y Fina están haciendo exactamente lo contrario. Ellas han decidido arriesgar. La situación comercial de perfumerías de la reina es cada vez más delicada. Gabriel ha impuesto una estrategia clara, la prioridad deben ser los productos. Brossard Marta no está dispuesta a aceptar Ustrin de la queden relegados sin presentar batalla. Por eso aparece una idea. Una campaña publicitaria, una campaña organizada sin que Gabriel lo sepa. La propuesta creativa consiste en utilizar a 3 mujeres de distintas generaciones pertenecientes a una misma familia. 3 edades, 3 etapas de la vida, un mismo vínculo con perfumerías de la reina, la idea entusiasma. No solo porque tenga posibilidades comerciales, sino porque conecta perfectamente con lo que Marta está intentando defender. Legado. Identidad. Representa una fuerza exterior que está ocupando espacio dentro de la empresa. La campaña pretende recordar que los perfumes de la reina forman parte de distintas generaciones. Pero hay un problema enorme. Gabriel es el director. Yo no sabe nada. Fina se lo cuenta a Bianca. Bianca reconoce inmediatamente el riesgo. Marta quizá pueda permitirse ciertas decisiones por su posición dentro de la familia. Pero Fina puede ser quien termine pagando las consecuencias. Sin embargo, Fina sorprende con su respuesta. Marta no le ha ordenado nada, le consultó primero. Fina ha elegido participar, ha elegido asumir el riesgo. Porque está cansada de que la traten como alguien a quien siempre hay que proteger. Quiere que Marta confíe en ella, quiere participar en algo importante. Y para Fina salvar la fábrica no significa salvar únicamente el patrimonio de Marta. Cuando Bianca le recuerda que es la fábrica de la familia de Marta, Fina responde que también es la suya. ¿Por qué? Porque aquello que es importante para Marta también lo es para ella. Una frase sencilla, pero con un enorme peso emocional. El amor aquí no se expresa con una declaración romántica, se expresa compartiendo un riesgo. Fina está entrando voluntariamente en la batalla de Marta. Eso también significa que, si el plan fracasa, caerán juntas. Bianca, por su parte, continúa ayudando a Fina con su trabajo fotográfico. Quiere que Francesco Lombardo viaje a Toledo para ver sus fotografías. Cuando lo llama, además de organizar esa visita, le pide otro favor. El episodio no desarrolla inmediatamente todas las consecuencias de ese favor, y precisamente por eso conviene guardarlo en la memoria. Porque en Sueños de Libertad, cuando alguien realiza una llamada y añade un y otra cosa, ¿podrías hacerme un favor? Normalmente sabemos que ese detalle no está colocado ahí por casualidad, pero dejamos por un momento la guerra de los perfumes para entrar en una crisis completamente distinta. La crisis de identidad de Roque. Después de todo lo sucedido con Don Damián y las negociaciones, Roque empieza a hablar abiertamente de algo que llevaba demasiado tiempo dentro de él. No sabe si quiere continuar al frente de Prolimsa. Y esto no se debe únicamente a que el negocio esté atravesando dificultades. ¿El problema es mucho más profundo? Roque había crecido pensando que su camino estaba decidido, estudió economía, se preparó como perito mercantil. Aprendió a gestionar balances, a estudiar cuentas, a encontrar oportunidades de negocio. Todo porque se suponía que algún día heredaría el proyecto familiar. Pero ahora mira hacia atrás y comprende que muchas de esas decisiones no nacieron realmente de él. Fueron decisiones tomadas por otros para él. Si después de descubrir las mentiras que han condicionado su vida, siente que quizá ya no tiene ninguna obligación de respetar aquel destino.
Su reacción inicial es radical: deshacerse de la empresa, soltar el lastre, buscar quién es realmente, preguntarse qué desea hacer durante el resto de su vida. Y hay algo profundamente humano en estas crisis, porque Roque sabe perfectamente qué no quiere. Lo que todavía no sabe es qué quiere. Cuando le preguntan a qué podría dedicarse, no encuentra una respuesta. Toda su formación ha estado orientada hacia Prolimsa. Toda su experiencia está vinculada a ese mundo. Incluso su rebelión depende todavía de aquello contra lo que intenta rebelarse. Por eso recibe un consejo importante: no tomar una decisión reversible en medio de una tormenta emocional, buscar alternativas, hablar con don Damián, un hombre que ha levantado empresas y que también sabe lo que significa equivocarse. Roque duda. Después de algunos de sus comportamientos recientes, le da vergüenza presentarse ante él, pero finalmente acepta que no tiene demasiado que perder simplemente escuchando. Y atención, porque esta conversación tendrá después una segunda parte muy importante. Antes, sin embargo, el capítulo regresa a Miguel. La operación de su padre ha terminado, pero su angustia no. Y precisamente en ese momento Claudia se convierte en uno de sus principales apoyos. Miguel le explica que todavía deben esperar para saber si la masa tumoral era benigna o maligna. Claudia intenta transmitirle optimismo. Tiene el presentimiento de que todo saldrá bien. Y poco a poco la conversación adopta un tono más ligero. Miguel le dice que está guapa. Claudia se sorprende, él teme haberla incomodado, pero ella le recuerda algo muy bonito. Le gusta cuando Miguel dice las cosas sin pensarlas demasiado, porque fue precisamente uno de esos momentos de atrevimiento el que hizo posible que ahora estuviera juntos. Miguel responde que estar con ella ha sido uno de los grandes aciertos de su vida, y reconoce cuánto ha significado su compañía durante la enfermedad de Pablo sin Claudia. Dice: probablemente habría buscado otras maneras de calmar la angustia, pero ella ha estado ahí, a su lado, compartiendo un dolor que en principio no era suyo. Claudia responde con una idea que define perfectamente su relación. Los problemas de las personas a las que quiere también son sus problemas, y Miguel termina invitándola al hospital, no simplemente como una conocida, no simplemente como alguien que ha estado ayudándolo, como su novia. Quiere que esté con él y con su familia. Es un paso pequeño si lo comparamos con los grandes conflictos del episodio, pero emocionalmente es enorme. Está integrando a Claudia en una de las partes más delicadas de su vida. Y cuando ella finalmente conoce a Pablo, la escena aporta un respiro muy necesario. Pablo la recibe con cariño. Claudia le lleva una estampita de la Virgen de las Cruces, patrona de don Benito. Le cuenta que su familia es muy devota. Promete rezar por él. Asegura que si consigue superar la enfermedad, irá personalmente a don Benito para agradecerle a la Virgen su ayuda. Incluso terminan bromeando sobre la familia de Claudia y sobre su madre, una mujer que, según Claudia, no se calla ni debajo del agua. Por unos instantes, el hospital deja de parecer únicamente el lugar donde todos esperan un diagnóstico. Se convierte en un espacio donde una nueva relación empieza a integrarse en la familia. Pablo observa a Claudia, observa a su hijo. Y parece comprender algo. Miguel ha encontrado a una persona capaz de acompañarlo. Y, dadas sus circunstancias, eso significa mucho. Pero la tranquilidad dura poco, porque volvemos a Tasio. Después de abandonar la posibilidad del piso con Paula, empieza a preparar su regreso a la casa familiar. Antes quiere saber qué piensa Marta. No quiere regresar si su presencia va a incomodarla. Tasio recuerda que se marchó porque la situación se había vuelto insostenible. Marta tampoco olvida el dolor provocado por todas aquellas decisiones. Ni la marcha de Carmen, ni las consecuencias para la familia. Pero también deja claro que no quiere seguir castigándolo. Si Tasio quiere regresar, ella no se opone, es su casa, es su hermano. La conversación acaba incluso con una pequeña broma sobre los bollitos de mantequilla del desayuno. Ese momento podría parecer una reconciliación completa. No lo es simplemente una tregua. Tasio puede volver a casa. Eso no significa que haya solucionado su vida. De hecho, mientras él recupera un espacio familiar, Paula acaba de perder el futuro que imaginaba junto a él. Y la herida continúa abierta. Marta aprovecha para además montarle algo importante. Gabriel la ha obligado a llamar a las tiendas y dar una contraorden. Ahora deben priorizar los productos Brosar.
cumplirá formalmente la instrucción, pero tiene un plan que Gabriel no conocerá hasta que ya esté en marcha. La campaña, Tasio comprende la idea, incluso la apoya. Pregunta por el presupuesto, y Marta responde que, si fuera necesario, estaría dispuesta a poner dinero de su propio bolsillo. ¿Por qué? Porque no quiere permitir que Gabriel crea que la batalla está ganada. Aquí Marta muestra perfectamente hasta dónde está dispuesta a llegar. Ya no se trata solamente de mantener una línea de perfumes. Se trata de no rendirse. Gabriel pretende utilizar su posición para decidir qué productos sobreviven. Marta está dispuesta a utilizar todos los recursos a su alcance para impedírselo. Y el enfrentamiento comercial empieza a parecer cada vez más personal. Pero si Marta está preparándose para luchar contra Gabriel en la empresa, Begoña tiene un problema mucho más inmediato. Gabriel posee las fotografías y amenaza con enseñarlas. Begoña se lo cuenta a Antonia. Explica que Andrés únicamente la estaba consolando, que no ocurrió nada entre ellos. Antonia la cree. Sabe que el problema no es solo demostrar su inocencia. Las fotografías muestran un abrazo, y una imagen sacada de contexto puede contar una historia completamente distinta. Sobre todo cuando quien la enseña está dispuesto a acompañarla de una acusación. Begoña reconoce además algo que la preocupa todavía más. No teme tanto lo que Digna o Damián puedan pensar. Ellos conocen la cercanía que existe entre ella y Andrés. Lo que realmente le preocupa es Valentina. No quiere que esas fotografías dañen la relación entre Andrés y ella. Esto vuelve a demostrar algo fundamental sobre Begoña. Ha reconocido que sigue enamorada de Andrés, pero también ha dejado claro que no quiere construir su felicidad destruyendo la felicidad de otra persona. Antonia, intentando consolarla, llega a plantear una posibilidad. Tal vez, si la situación provoca una ruptura entre Andrés y Valentina, podría abrirse una oportunidad para Begoña y Andrés. La reacción de Begoña es inmediata. No, eso sería un error. Andrés está enamorado de Valentina, y ella jamás querría interferir. No puede ser feliz a costa de la desgracia de personas a las que quiere. Quizá esta sea una de las diferencias más grandes entre Begoña y Gabriel. Begoña acepta sufrir para no dañar a otra persona. Gabriel está dispuesto a dañar a otros para evitar sentirse humillado. Entonces Antonia menciona otro peligro. ¿Qué ocurrirá si Gabriel se encuentra con Andrés en la fábrica? Begoña se queda helada, no había pensado en ello. Conoce a Andrés, sabe que si Gabriel lo acusa directamente, probablemente no se quedará de brazos cruzados. Conoce todavía mejor a Gabriel, así que decide ir a la fábrica no para protegerse únicamente a sí misma. Quiere impedir una confrontación que podría salirse de control. Pero justo después aparece uno de esos pequeños momentos que dejan una sensación inquietante. Alguien se queda hablando con Juanito y menciona que las cosas parecen estar saliendo bastante bien. Habla de un segundo plan. Y dice que en ese segundo plan el niño será el protagonista. El capítulo no explica inmediatamente en qué consiste todo aquello, pero la frase es suficientemente significativa como para no pasarla por alto. Juanito no debería formar parte de las estrategias de ningún adulto. Sin embargo, alguien parece dispuesto a colocarlo en el centro de una. Mientras tanto, Eduardo lleva a Roque ante don Damián. No quiere simplemente que vuelva a pedir disculpas, quiere que escuche el consejo de alguien con experiencia. Roque explica que ya no sabe si es la persona adecuada para dirigir Prolimsa. Nunca sintió aquel trabajo como una vocación. Simplemente siguió los planes que otros habían diseñado. Damián escucha. Y su respuesta resulta bastante diferente de lo que Roque esperaba. Le dice que la vocación puede estar sobrevalorada. A veces imaginamos un trabajo perfecto, una vida perfecta, una profesión perfecta. Y cuando finalmente llegamos hasta allí, descubrimos que la realidad nunca coincide completamente con lo que habíamos idealizado. Pero Damián tampoco le recomienda conformarse o utiliza el ejemplo de una casa. Cuando alguien compra una vivienda, puede encontrar una chimenea en el lugar equivocado, habitaciones mal orientadas o muebles que no representan su gusto. Eso no significa necesariamente que tenga que abandonar la casa. Puede transformarla, cambiarla, compartir un lugar ajeno en su hogar. Y quizá eso sea lo que Roque necesita hacer con Prolimsa. No dirigir la empresa que recibió, crear la empresa que él quiere dirigir. Eliminar aquello que no le convence. Proponer nuevas formas de trabajar, construir un proyecto propio dentro de la estructura que ha heredado.
Es un consejo inteligente porque no obliga a Roque a elegir entre dos extremos. No tiene por qué obedecer ciegamente el legado familiar, pero tampoco necesita destruir inmediatamente todo lo que ha recibido. Puede apropiarse de su futuro. Damián incluso reconoce que ha visto en él determinación, rapidez y capacidad para resolver problemas de empresario. Aunque sus decisiones recientes no siempre hayan demostrado esa capacidad de la mejor manera, Roque, por primera vez, parece escuchar una alternativa capaz de encajar con lo que siente. Quizá el problema no sea Asprolimsa. Quizá el problema sea que todavía sigue viendo Prolimsa como la empresa de otra persona. Si consigue convertirla en algo suyo, la relación podría... De estos... Al hospitando, Pablo continúa terminado, pero los resultados no llegarán todavía. Y esa espera empieza a hacerle pensar en algo mucho más doloroso que su propia muerte. El futuro de quienes ama. Habla de Miguel, habla de Mabel. Ve que ambos parecen haber encontrado personas con las que son felices. Y eso le proporciona cierta tranquilidad, porque si a él le ocurriera algo, al menos sus hijos tendrían apoyo. No quiere escucharlo, no quiere que siga hablando como si ya estuviera despidiéndose. Pero Pablo necesita hacerlo. Necesita imaginar la posibilidad de que las noticias del día siguiente sean malas, y entonces le dice algo a Nieves. Si él muere, ella debe continuar viviendo, los hijos acabarán marchándose, construirán sus propias vidas. Y Nieves no puede quedarse aferrada para siempre a su recuerdo. Él quiere que busque su felicidad. Nieves se niega. Ella ya tiene una vida. Con Pablo los dos van a estar juntos hasta convertirse en dos ancianos llenos de arrugas. Es posiblemente uno de los momentos más tiernos del episodio, porque Pablo está intentando preparar a Nieves para perderlo, y Nieves está intentando recordarle que todavía no lo ha perdido. Él habla desde el miedo. Ella responde desde el amor. No pueden controlar el resultado médico, pero todavía pueden decidir cómo vivir las horas que tienen delante. Esa idea conecta de forma inesperada con otro personaje, Tasio. Porque mientras Pablo le dice a Nieves que la vida está para vivirla, Tasio sigue luchando contra su incapacidad para vivir la suya como realmente desea. Ahora su frustración empieza a transformarse en otra cosa. Marta le ha contado la campaña secreta contra Gabriel, y Tasio empieza a pensar que también podría intervenir desde su propia posición en la fábrica. Como encargado de producción, plantea mantener el ritmo habitual de los perfumes de la reina mientras se reduce poco a poco la fabricación de los productos franceses. La lógica parece sencilla. Si se producen menos perfumes Brossard, con el tiempo las tiendas tendrán menos unidades francesas y los productos de la reina recuperarán espacio. Pero la propuesta tiene consecuencias mucho más amplias. Afectaría a operarios, a químicos, a pedidos, a materias primas, a toda la organización de la producción. Por eso recibe una advertencia. Una cosa es enfrentarse comercialmente a Gabriel, otra muy distinta alterar de forma secreta el funcionamiento completo de la fábrica, pero Tasio insiste. Necesita reparar parte del daño que ha causado, y aquí aparece un peligro interesante. La culpa puede convertirse en una motivación tan poderosa como el amor o el odio. Tasio quiere compensar sus errores. Quiere demostrar que todavía puede hacer algo correcto. Pero cuando alguien actúa movido por la necesidad desesperada de redimirse, corre el riesgo de cometer un nuevo error intentando reparar el anterior. La guerra contra Gabriel ya no está limitada a Marta y Fina, empieza a atraer a más personas, cada una utilizando las armas que tiene a su alcance, y cuantos más participantes entren en esa batalla, mayores serán las posibilidades de que alguien pierda el control. Precisamente control es lo que Gabriel intenta recuperar en otra conversación decisiva. Beatriz aparece en su despacho. Sabe que Gabriel ha discutido con Begoña por unas fotografías. Gabriel termina confesando que Begoña le ha reconocido que continúa enamorada de Andrés. Beatriz le hace una pregunta muy directa. ¿Por qué debería importarle tanto? Según ella, Gabriel no ama realmente a Begoña. Entonces, ¿qué sentido tiene continuar manteniendo ese matrimonio? Gabriel responde desde el orgullo. Es humillante que su mujer le diga que está enamorada de otro hombre. Y Beatriz detecta inmediatamente la oportunidad. Las fotografías pueden convertirse en un arma. Aunque Begoña y Andrés no hayan hecho nada, las imágenes pueden parecer comprometedoras. Y Beatriz recuerda además el pasado de Begoña.
utilizando su historia para explicar por qué otras personas podrían creer fácilmente una acusación de adulterio. Su propuesta es clara. Gabriel podría intentar conseguir la nulidad matrimonial, liberarse de Begoña y construir finalmente la familia que Beatriz desea. Gabriel, Beatriz, Juanito. Ella presenta la idea como algo que beneficiaría al niño. Juanito merece crecer en una familia llena de amor. Pero el razonamiento también revela cuánto está dispuesta Beatriz a utilizar la situación de Begoña para acercarse a lo que quiere. Aquí encontramos una paradoja enorme. Gabriel está furioso porque cree que Andrés pretende aprovecharse de la fragilidad de Begoña. Mientras tanto, Beatriz está proponiendo aprovecharse de esa misma fragilidad para destruir definitivamente el matrimonio. Todos hablan de amor, pero no todos entienden el amor de la misma manera. Begoña habla de no hacer daño a Valentina. Nieves habla de pasar toda una vida con Pablo. Fina habla de luchar por algo porque es importante para Marta. Claudia comparta la angustia de Miguel porque considera que los problemas de quienes quiere también son suyos. Y Beatriz habla de utilizar unas fotografías para apartar a una mujer y formar la familia que ella desea. Son visiones completamente distintas de una misma palabra. El capítulo 642 parece preguntarnos cuál de todas ellas sobrevivirá cuando llegue el momento de pagar las consecuencias. En el tramo final aparecen además varias señales que mantienen todas estas historias abiertas. Fina recibe un margen muy limitado relacionado con sus fotografías, 3 días, no más. Eso significa que su oportunidad profesional empieza a avanzar contrarreloj. Para Fina no es un detalle menor. En muy poco tiempo ha pasado de sentirse protegida constantemente a asumir riesgos en la fábrica y defender también su propio talento. Su evolución está obligándola a demostrar que puede tomar decisiones por sí misma. Y cada nueva responsabilidad implica también la posibilidad de equivocarse. Miguel continúa esperando los resultados médicos de Pablo. La operación ha sido un éxito técnico. El tumor ha sido extirpado. Pero sigue siendo necesario analizarlo. Hasta que llegue ese resultado, cualquier celebración estará incompleta. También aparece una llamada inesperada relacionada con el padre y su hermana. Una llamada que despierta preguntas sobre la culpa, las heridas del pasado y los intentos de compensar decisiones anteriores, y Paula sigue enfrentándose a Tasio. Para ella es imposible olvidar que estaban a punto de tener un apartamento, un lugar para los dos, y ahora todo ha desaparecido porque Tasio considera que no podía negarse a determinadas obligaciones. El problema entre ellos no es si existe amor, el problema es cuánto está dispuesto Tasio a sacrificar por ese amor. Y entonces llegamos a una frase que puede alterar completamente el camino que Beatriz intenta construir. Gabriel afirma que no va a pedir la nulidad matrimonial, lo repite, no va a pedirla. Y aquí tenemos otro giro muy interesante. Porque negarse a la nulidad no significa necesariamente que Gabriel quiera salvar su matrimonio por amor. Puede significar muchas cosas. Orgullo, control, miedo a perder su posición, necesidad de mantener a Begoña cerca o simplemente rechazo a seguir el camino que Beatriz quiere imponerle. Lo único que el capítulo deja claro es que, al menos en este momento, Gabriel no está dispuesto a concederle a Beatriz aquello que ella esperaba conseguir mediante las fotografías. Eso puede convertir a Beatriz en una figura todavía más imprevisible. Porque alguien que cree estar a un paso de conseguir lo que desea suele reaccionar con mucha más intensidad cuando descubre que la puerta vuelve a cerrarse. Así llegamos al final de un capítulo donde prácticamente nadie consigue aquello que quiere por completo. Pablo consigue superar la operación, pero no consigue la tranquilidad. Nieves consigue tenerlo a su lado, pero no consigue apartar de él el miedo a morir. Paula consigue imaginar una vida con Tasio. No consigue que Tasio tenga el valor suficiente para elegirla. Tasio recupera su lugar en la casa familiar, pero sigue sin encontrar su lugar en su propia vida. Begoña consigue decir la verdad sobre sus sentimientos, pero esa sinceridad entrega a Gabriel una nueva arma. Gabriel consigue las fotografías, pero no consigue controlar lo que Begoña siente. Marta y Fina consiguen un plan, pero todavía deben ejecutarlo sin que Gabriel las descubra. Roque consigue un consejo, pero será él quien tenga que decidir si transforma Prolimsa o abandona definitivamente el camino que otros trazaron para él. Y Beatriz ve una oportunidad perfecta en la crisis matrimonial de Gabriel.
solo para escuchar que Gabriel no piensa pedir la nulidad. Potó está abierto precisamente por eso, pues el capítulo 43 podría ser especialmente importante. A partir de aquí entramos únicamente en el terreno de las posibilidades. No estamos afirmando que estos acontecimientos vayan a suceder, pero, teniendo en cuenta lo que acaba de ocurrir, hay varios conflictos que parecen preparados para avanzar. El primero, naturalmente, es el resultado médico de Pablo. El capítulo 6-42 insiste varias veces en que todavía falta conocer la naturaleza del tumor. Por tanto, es razonable pensar que esa espera continuará teniendo un peso enorme si el resultado fuera favorable. La familia podría empezar finalmente a respirar si fuera negativo. El buen resultado de la operación se convertiría únicamente en el comienzo de una batalla mucho más larga. Y habrá que observar especialmente a Pablo, porque incluso antes de recibir el diagnóstico definitivo ya se está hablando de un futuro sin él. Eso demuestra hasta qué punto el miedo está condicionando su manera de pensar. También tendremos que seguir muy de cerca a Gabriel y Begoña. Gabriel tiene fotografías, tiene la confesión de que Begoña sigue enamorada de Andrés y ha amenazado con utilizar ambas cosas, pero al mismo tiempo afirma que no quiere pedir la nulidad. Entonces, ¿qué quiere realmente? ¿Castigar a Begoña? ¿Humillar a Andrés? ¿Romper la relación con Valentina? ¿Mantener intacto su matrimonio solo para no perder el control? Cualquiera de esas posibilidades puede resultar peligrosa. Begoña, por su parte, ya sabe que Andrés podría reaccionar si Gabriel lo enfrenta. Por eso intentará evitar que ambos choquen. Pero cuanto más intenta una persona controlar un enfrentamiento inevitable, más posibilidades existen de llegar demasiado tarde. Otro frente César Cumberland de Marta y Fina, la idea está decidida, existe una estrategia, existe voluntad, incluso existe disposición para asumir costes personalmente. Ahora falta comprobar si pueden ejecutarla sin que Gabriel lo descubra. Este será probablemente el punto más delicado, porque Gabriel podrá interpretar cualquier movimiento de Marta no solamente como una decisión empresarial, sino como un desafío directo a su autoridad. Además, Tasio está considerando actuar desde producción. Si decide hacerlo sin medir todas las consecuencias, el conflicto comercial podría convertirse en un problema operativo para toda la fábrica. Marta quiere salvar los perfumes. Tasio quiere Fina quiere demostrar que puede asumir riesgos. Tres motivaciones comprensibles. Pero cuando tres personas actúan en secreto por motivos diferentes, incluso compartiendo un mismo enemigo, siempre existe la posibilidad de que sus planes terminen interfiriendo entre sí. También habrá que observar qué hace Roque. El consejo de don Damián le ofrece una salida muy diferente a vender, prolimsa prunsobormarla, hacer la suya, cambiar aquello que representa la voluntad de otros y construir un proyecto con su propia identidad. La pregunta ya no es únicamente si Roque continuará siendo empresario. La pregunta es qué clase de empresario quiere ser Ye. Quizá por primera vez tendrá que tomar una decisión sin poder culpar a nadie más por el camino elegido. En cuanto a Tasio y Paula, la situación parece especialmente dolorosa. Paula ya sabe que Tasio siente algo por ella. Ese nunca ha sido el verdadero problema. El problema es si esos sentimientos son suficientes para vencer el miedo. Tasio ha regresado a la seguridad de su familia, y cuanto más tiempo permanezca allí, más difícil puede resultar volver a construir el proyecto que había imaginado con Paula. Ella quiere avanzar ahora, Tasio continúa pidiendo tiempo. Y hay relaciones que no terminan porque desaparezca el amor, terminan porque dos personas quieren vivir ese amor a velocidades diferentes. Finalmente está Beatriz. Su propuesta a Gabriel ha sido explícita: utilizar las fotografías. Romper el matrimonio, construir una familia junto a Juanito, pero Gabriel se niega a pedir la nulidad. La gran incógnita es cómo reaccionará ella. ¿Aceptará la decisión? ¿Intentará convencerlo de nuevo? ¿Buscará otra manera de sacar a Begoña del camino? No podemos afirmar ninguna de esas posibilidades todavía, pero después de escucharla hablar de las fotografías como una oportunidad de oro, cuesta imaginar que abandone fácilmente su objetivo. Y aquí está la gran ironía: dos creen saber qué necesita Juanito. Gabriel habla de obligaciones, Beatriz habla de una familia llena de amor. Begoña intenta protegerlo de los gritos y del conflicto, pero quizá nadie esté escuchando realmente qué clase de entorno están creando alrededor de ese niño. Capítulo 642 de Sueños de Libertad.
Un episodio donde una operación puede salir bien y seguir dando miedo, donde un abrazo puede convertirse en una acusación, donde un piso de alquiler representa mucho más que una vivienda, donde una campaña publicitaria puede convertirse en una declaración de guerra allá, donde heredar una empresa no significa necesariamente heredar el sueño de quien la construyó. Pero si hay una idea que atraviesa prácticamente todas las historias de este capítulo, es esta: vivir la vida que otros esperan puede ser sencillo. Lo realmente difícil es descubrir cuál queremos vivir nosotros. Roque tiene que descubrirlo. Passio tiene que decidirlo. Begoña lleva demasiado tiempo pagando por no poder hacerlo. Fina empieza finalmente a intentarlo. Y Pablo, enfrentado a la posibilidad de que el tiempo sea limitado, comprende mejor que nadie cuánto vale cada día. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Gabriel terminará utilizando las fotografías contra Begoña y Andrés aunque se niegue a pedir la nulidad? ¿Pensáis que Marta y Fina podrán poner en marcha su campaña sin que Gabriel descubra lo que están preparando? ¿Y qué debería hacer Tasio? ¿Regresar definitivamente a la seguridad de su familia o enfrentarse de una vez a las consecuencias de construir la vida que quería junto a Paula? Dejad vuestra teoría en los comentarios porque todo indica que estas historias están entrando en una fase cada vez más delicada. Achá. Si os gustan nuestros análisis de Sueños de Libertad, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos los próximos capítulos. Aquí seguiremos repasando cada secreto, cada enfrentamiento y cada decisión que pueda cambiar el rumbo de nuestros protagonistas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos encontramos en el próximo análisis de Sueños de Libertad. Y recordad, en esta historia, a veces el verdadero peligro no está en aquello que los personajes esconden. Está en lo que finalmente se atreven a decir en voz alta.